No, con datos. Y era un invitado, era el que era el que te había que traer. Sí. Y aparte, o sea, hoy era a la hora de la noche, las preguntas era cómo se explicaba las de derecho de exportación más 100%, todas esas preguntas las tenía que explicar. Y teníamos todos los datos, con lo cual la gente nos escribía, dale. Pero vamos a ir a la redacción de La Nación. Allí está nuestro colega Martín Rodríguez Yebra, que está con el cierre junto a todo el equipo. Y me interesa sobre todo de Martín el análisis desde la política, qué es lo que vio con sus ojos siempre críticos. Martín, buenas noches. Buenas noches, José. ¿Cómo están? ¿Cómo va eso? Y contanos un poco, ¿qué viste? Bueno, a ver, por un lado una declaración de principios muy fuerte en términos económicos del presidente, de lo que vienen hablando profusamente en el programa, lo que marcó cuál es su línea y que es inamovible y que el ajuste sobre el Estado va a seguir siendo, casi te diría, una política de Estado, por lo menos mientras él siga siendo el presidente. Y por otro lado, un mensaje con mucha potencia política hacia muchos actores. Fue el más duro de todos sus discursos en el Congreso, es el tercero que da ante el Congreso. Bueno, uno fue afuera, pero era el discurso inaugural, después el discurso del 1 de marzo, y este ahora el más directamente crítico de la clase política, en el que incluso usó la palabra ratas inmundas, ratas dirigidas hacia a los propios legisladores que tenía sentados enfrente. Le mandó un mensaje muy potente también a los gobernadores, a los que les dijo que se tienen que ajustar en 60.000 millones de dólares, que el Estado Nacional, según él, ya hizo el ajuste y que ahora le toca a los gobernadores. Y les dijo que todo lo que vayan a aprobar en ese Congreso donde él está en minoría, que toque el gasto público, él lo va a vetar. Son todos mensajes políticos muy fuertes que intentan aglutinar a su tropa, que estaba muy activa, muy efusiva en un Congreso que estaba semi vacío, porque había muchos bloques que no se prestaron a participar de esta sesión o de esta reunión, y con una transmisión que enfatizó mucho en esa propia tropa, ¿no? En mostrar el apoyo que tenía Milei, que Milei se dedicó a chicanear un poco, a azuzar a los opositores que sí estaban en la sala, a los que nunca pudimos verles la cara durante la transmisión. Bueno, mucho protagonismo de la repatriada Carolina Píparo, muchas miradas también a Patricia Bullrich y muchos aplaudidores, ¿no? Dentro del bloque propio, que tenía cierta épica kirchnerista siendo libertaria. Me refiero a cuando iba, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner y los propios la aplaudían con cierta devoción. Sí, muy parecido también en eso, en la puesta en escena, ¿no? Como vos veías solamente los aplausos y no a quienes abucheaban o a quienes lo toreaban un poco al presidente. Y muy parecido, sí, a esos discursos en los que Cristina se la agarraba con los que estaban sentados en las bancas, y él fue a buscar ese cuerpo a cuerpo, ¿no? De hecho, él está leyendo el discurso en un momento y hace una pausa y le dice: anoten ustedes que no saben o que tienen dificultad para sumar y restar o algo así, pero ya los ataca directamente y va a buscar ese cuerpo a cuerpo, y después vuelve varias veces a atacar al kirchnerismo, a buscar esa rivalidad con el kirchnerismo, ¿no? Le da un pequeño mensaje también a Cristina Kirchner al principio del discurso, aludiendo a esa frase que él repite tanto sobre que la inflación es un fenómeno monetario, que Cristina trató de enmendar en su discurso del viernes pasado, ¿no? Entonces fue muy notoria la decisión de Milei de ir a buscar el combate con el kirchnerismo. Creo que le está gustando esta idea, que ya viene desde hace unos 10 días, de ponerse en el ring con Cristina del otro lado, ¿no? Ahora lo que viene, Martín, es la economía real o la política real, ¿no? Porque digo, hoy todo queda en números, pero cuando nos querramos acordar, los números se transmiten también después en lo que uno ve en la calle. ¿Qué crees que puede pasar? Bueno, hay que ver, a partir de este anuncio, yo creo que hay que ver mañana la reacción de los mercados, pero sigue habiendo una cuestión que tiene que ver con en qué momento, que no, por lo menos a mi juicio no se revela en este discurso y no está muy claro en los números que empezamos a conocer del presupuesto, en qué momento el gobierno piensa que la economía empieza a crecer, ¿no? A salir de manera decidida de la recesión que estamos viviendo. Me parece que, más allá de los discursos y más allá de las intenciones, esa va a ser un poco la balanza, el termómetro en el que se va a juzgar la gestión de Milei, sobre todo de cara a lo que viene el año que viene, que es las elecciones y la renovación de medio término, en la que Milei se juega gran parte de su capital político. Martín, vamos a compartir con vos los tweets, Cami. Tenemos varios para ver, también un dato político-económico importante. Ahí tenemos, mirá, Diana Mondino, momento histórico, se presenta un presupuesto sin déficit en el Congreso argentino.
no es menor hacerlo hablándole directamente a la política para que se entienda que esto no es negociable. Será difícil el camino que sigue, apoyo absoluto y muchísima fuerza al presidente Milei. Esto que tuiteaba la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores y Culto, una de las tantas que ha tuiteado en esta noche, muchos ministros, ellos presentes también además ahí en el Congreso acompañando al presidente. Tenemos el de Guillermo Francos que dice, junto con el gabinete, acompañamos al presidente Javier Milei en la presentación del presupuesto nacional 2025 en la honorable Cámara de Diputados. Más formal ahí. Tenemos, por ejemplo, el de Villarruel, Victoria Villarruel, que fue... Pues está comiendo una pizza. A ver, mostrala. Me parece que una pizza se está comiendo porque dice, terminando la noche con el equipo del Senado en el cuartito. Qué rico. Felicitaciones, presidente Javier Milei, por la presentación del presupuesto. Martín, un dato. Consiguieron lugar en el cuartito, es difícil. Sí, muy. Siempre hay cola. Parece que consiguieron, no hizo la fila, pero en paralelo está comiendo el presidente con su pareja, con José Luis Espert, que es como el bendecido, en este caso, por la Fuerza del Cielo, para una comida en privado. ¿Qué significó Victoria Villarruel esta noche y tantos gestos de afecto entre el presidente y la vicepresidenta? Sí, hubo una intención de mostrar esa afinidad, de que no, de desmentir de alguna manera esta idea que responde a una realidad de tensión entre ellos. Ella no tenía obligación de estar ahí, esto no era una asamblea legislativa, ¿no? Pero bueno, lo recibió, hubo un abrazo, hubo gestos ahí que lo estábamos viendo de mucho cariño entre ellos y creo que la idea es de que si estaban haciendo una demostración histórica o que el presidente presenta como histórica de ir a llevar el presupuesto de déficit cero hacia el propio Congreso, necesitaban ese refuerzo institucional que era la figura de Victoria Villarruel, mostrar que empieza tal vez una nueva etapa en La Libertad Avanza que supere todos estos meses recientes o semanas recientes de muchísima tensión internas y demás. Un dato no menor, José, es el plano de la Cámara. El plano de la Cámara enfocó a 5 personas, no a Javier Milei, que estaba dando, era el único, por supuesto, estaba hablando. Podrían haberlo enfocado a él individualmente, pero la decisión fue enfocar tanto a Javier Milei como a Victoria Villarruel, Martín Menem, José Luis Espert, y tampoco lo enfocaban a Luis Caputo, digamos, como parte del Ejecutivo, ¿no? Y a Tauche, ¿no? Y a Tauche, exactamente. La otra persona que mostraba. Los 2 del Senado, los 2 de la Cámara de Diputados, pero decidieron que el plano sea de 5, no de 1. Es cierto, eso es un buen dato. Martín, bueno, te dejamos que estás allí también trabajando con todo el equipo, así que muchas gracias por tu aporte. Abrazo, gracias. Quiero compartir con ustedes otro dato de la presentación de Milei cuando habló del presupuesto 2025. Lo definió como la madre del déficit. Habló concretamente de esta compulsión inagotable, dijo, de los políticos por el gasto público. Fue y vino sobre este concepto y si lo tenemos, lo mostramos. Dale. ¿Saben cuál es la madre del déficit? La razón por la cual hay déficit. La compulsión inagotable de los políticos por el gasto público, que no conoce restricción presupuestaria alguna. Porque es solo gastando plata que no es suya que pueden hacer negocios para ellos, sus clientes y sus amigos. Jazz Friedman decía que no hay peor forma de gastar que el gasto estatal, porque hay 4 maneras de gastar dinero. Gastar el dinero propio en uno mismo, gastar el dinero propio en terceros, gastar el dinero ajeno en uno o gastar el dinero ajeno en terceros. Y como uno no conoce las preferencias ajenas ni es responsable del dinero ajeno porque no sabe cuánto costó conseguirlo, la peor forma de gastar dinero es gastar el dinero de otros en otros, que es precisamente el gasto del Estado. Les decíamos que tenemos aquí a Fernando Marul, que viene estudiando la economía hace ¿cuántos años? Y 22 más o menos. Y lo tiene acá, ¿no? Como yo que tengo todos los papeles. ¿Cuál es el dato, digamos, 5% que crezca la economía? 5% de crecimiento es probable después de un rebote y después de la caída de este año, pero básicamente lo que está diciendo el presupuesto es la economía hizo piso ya, empieza a levantar ahora, en el tercer trimestre de 2024, y va a empezar a acelerar fuerte y va a crecer 5% el año que viene, con una inflación. Los salarios le van a ganar la inflación. Imagínate que te está diciendo que vas a estar con una economía recuperando rápido con una inflación del 1-2%. Es algo que esa combinación es muy buena para llegar a las elecciones. ¿Te suena optimista?
Me suena un poquito optimista. El tema de actividad yo creo que va a crecer 5%. El tema es la inflación, no creo que vayamos rápidamente al 1 y pico. Porque acá el presupuesto dice que el gobierno espera para el año que viene una inflación de 18,3% con un crecimiento de la economía de 5%, cuando el mercado, las consultoras privadas esperan una inflación de 38,4%, que igual es bastante baja con relación a lo que veníamos viendo, pero que la economía crezca 3,8%, no el 5% que está en el presupuesto. Y José, respecto a inflación, un dato importante que por ahí cercano también a la gente es que la proyección anual para este año, para 2024, implica, recién lo hablamos con Fernando, alrededor de un 2% de inflación mensual. Eso quiere decir que eventualmente estamos cerca de que el plazo fijo le gane a la inflación. Si es que estamos cerca de un 2%, plazo fijo está rendiendo un 3% aproximadamente. Bastante menos, ¿no? El 18,3%. Para el año que viene es 1,4% se espera de inflación mensual. Exactamente. Pero ya este año superaría el plazo fijo, la inflación volvería a ser una opción viable, puesta a dormir obviamente hace tiempo. Sí. Hoy sigue no ganándole al ritmo de los precios, pero si esto ocurre ahora en breves, volvería a Como ocurrir. una variable que no se está tocando mucho, que es cómo van a financiar los dólares que te faltan el año que viene. bueno, ahí está el tema. Sobre todo O que sea, baja el impuesto bueno, país. El presupuesto te está diciendo, nos van a sobrar los dólares, porque va a tener superávit comercial de 20.000 millones de dólares. Eso es lo que va a financiar básicamente los pagos de deuda del año que viene. Eso el mercado no lo va a creer. Por eso hay que ver cómo reacciona el mercado. Esa es la verdad. Me gusta ¿Por qué Eso no el lo va a mercado- creer? Porque uno conoce un poco cómo funciona. ¿Quién es el mercado, Fernando? Y somos todos economistas que sabemos que hay ciertos números que el año que viene el superávit comercial va a ser menor que este año. O sea, si suponés que la soja va a volver a valer 600 dólares, como uno imagina que está suponiendo el presupuesto, y las importaciones no van a crecer, porque 13% que crezcan las importaciones con una economía que rebota 5%, no cierra, porque normalmente, con un atraso cambiario y creciendo al 5%, las importaciones van a subir 20% el año. Igual Claro. te digo, un tema que para mí, esto es opinión, es muy destacable. Venimos muy acostumbrados a esos presupuestos de ficción. Y es la primera vez donde tenés un presidente que va, justifica, y por otro lado, un ministro que sale a la cancha ahora para defender. Sí. Digo, me parece un tema, esto es opinión destacable, más allá de que coincido con vos, hay muchos números que son optimistas. Patricia Bullrich salió a la cancha, lo hizo a través de su propia red social. Exacto, repercusiones políticas en Twitter, en X, y una de ellas es la de Patricia Bullrich, que publicó este video, mirá. El presidente explicó cuál va a ser la regla del presupuesto nacional de aquí en adelante. Y es una regla muy simple. Si alguien quiere aumentar un gasto, tiene que decir qué gasto va a disminuir. De esa manera siempre vamos a tener déficit cero y además vamos a tener superávit. Teniendo superávit, baja la inflación, aumenta la productividad, aumenta la inversión y el país progresa. El presidente... Y el país progresa, el que progresa también es Jorge Liotti, que está trabajando en la redacción de La Nación, y en minutos nos va a dar los detalles, pero cuando vos mirás el presupuesto de hoy, Sí. si tenés que destacar el número más importante, ¿cuál es? No, me sorprendió que esperan llegar a una inflación de un dígito anual para el último año de gobierno. Según el presupuesto, para 2027, último año de gobierno de Javier Milei, la inflación anual sería 7,4%. Es decir, que bajaría la inflación, que es el principal, digamos, demanda que tiene el gobierno. Hay que ver si después las demandas no cambian de la sociedad y dicen, bueno, ahora la inflación no me preocupa la recesión. Claro, Ese es porque el hay números miedo. también de consumo privado y de consumo público que nos dan cuenta de qué es lo que creen que va a pasar con, por ejemplo, el año que viene, cuánto va a cerrar este año. Rebote Este año- enorme, 4,5% el Claro. consumo privado para el año que viene. Exactamente, pero no logra compensar la baja del 6,3 que tienen proyectado para este año. O sea que el año que viene no volvería a los mismos niveles, por lo menos de 2023, de fines de 2023. El consumo privado, ¿no? Estamos hablando, algo similar pasa en el consumo público. Esto tiene que ver, por supuesto, con la obra pública, con la inversión que se puede hacer en ese sentido. Menos 4,8% para este año cerraría y 4% rebotaría en 2025. Mirá, vamos a clarificarle porque la gente está cerca de medianoche. Cuando analizás los números, porque lo que hizo muy inteligente del presidente hoy es que habló dijo, General. Sí, habló de superávit, dijo más de lo que ingresa no se gasta, si no hay ingreso no lo gastamos, y diría Adorni, fin. Fin. Y si crece por debajo del 5%, si no crece la economía, bajan los gastos
no jubilaciones. Eso es básicamente. No jubilaciones, no gastos sociales, los gastos discrecionales. Sí, que es un punto. Mira, le vamos a preguntar ahora sí a Jorge Liotti cuál es el título que él tiene. Jorge Liotti, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas noches, ¿cómo te va? Nosotros, vos sabés que es como una especie de déjà vu, pues nos vemos en persona, después nos vemos por la pantalla. Jorge, ¿cuál es el título que le ponés a esta noche de hoy? Bueno, claramente todo giró en torno del tema de blindar el concepto de equilibrio fiscal. Dicho de distintas maneras, cepo al déficit, que el Estado no gaste, bueno, distintas expresiones, el concepto central pasa por esta cuestión y yo creo que es lo que él quería reforzar al ir a presentar en forma personal el presupuesto y no hacerlo en la forma clásica, ¿no? Eso es lo que resume y él dijo básicamente si la economía crece se devuelven impuestos, si la economía no crece o retrocede habrá más ajuste. Es decir, el déficit se acomoda en función de lo que tenga que ver con la situación de la economía. De cualquier manera, el déficit, digamos, no puede existir dentro del plan del gobierno para el año próximo, ¿no? ¿Quién fue protagonista por su presencia, Jorge, y quién fue protagonista por su ausencia? Me refiero al halo político. Bueno, te diría que es más fácil responder por las ausencias, porque el recinto mostró muchos sectores vacíos, especialmente el de la oposición. El kirchnerismo solo dejó unos 20 legisladores de casi los 100 que tiene en la Cámara de Diputados, con lo cual ahí hubo claramente una demostración de no participar, de no avalar este gesto. También hubo, digamos, bloques, tanto los radicales, el bloque de Pichetto, que no estaban completos. Eso te diría que fue lo más notorio. Después plantaron una escenografía donde junto con Milei estaban los dos presidentes de Cámara, Villarroel y Martín Menem, y los dos presidentes de las comisiones de presupuesto, más el ministro de Economía, Luis Caputo. Yo te diría que esa fue la escenografía central. Dentro del corralito donde estaban los ministros, bueno, quien quizás convocó hoy un poco más fue el jefe de gabinete Guillermo Francos, porque viene de una convalecencia, una internación por un tema de salud, y bueno, ahí todavía está como a media máquina, entonces me parece que fue el que se llevó más simpatías. Las últimas encuestas, algunas, recordemos que el presidente lo que hace es, mira la totalidad de encuestas, de esas saca su promedio y de ahí va midiendo. No tiene una encuestadora propia como tenían otros políticos, pero algunas encuestas hablan de cierto declive o agotamiento en la imagen, pese a lo que veníamos contando hace tiempo de siempre una imagen muy positiva. ¿Crees que esto incidió para que se presente de esta manera el presidente? Bueno, a ver, hubo una búsqueda de centralidad sin duda. No creo igualmente que con esto gane popularidad, porque tampoco es un gran plan para una familia o alguien que quiera estar el domingo entretenido, ver números del presupuesto o ver un discurso presidencial. No sé si pasa tanto por ahí, más allá de que fue el objetivo central. Creo que si hay un retroceso, que coincido, algunas encuestas están mostrando, no es nada grave, pero va goteando mes a mes. Obviamente hay un desencanto con la imposibilidad de mejorar la situación económica. Yo creo que eso tiene que ver básicamente con la cuestión inflación y capacidad de ingreso, capacidad del poder adquisitivo. El gobierno gana tiempo y es muy hábil en ese sentido, y la sociedad viene acompañando en una manera, yo te diría, sorprendente, viendo el nivel de ajuste. Pero obviamente también en un momento empiezan a aparecer dos dudas. La primera tiene que ver con el dato de inflación que se conoció esta semana. Es el cuarto mes que no se puede perforar el piso del 4% y da la impresión ahí que hay ciertos mecanismos que ya no alcanzan para entrar en la zona dura del núcleo de la inflación. Y el otro aspecto, que es el que incluso sus votantes están esperando, tiene que ver con recuperar el poder adquisitivo, lo que muchos expresan en los focus group como llegar a fin de mes. Y eso todavía no está cumplido. Entonces, yo creo que depende mucho más de eso. Lo de hoy fue, yo te diría, sobre todo un mensaje a la sociedad, pero sobre todo a la dirigencia. Él se dirigió mucho a ese mismo Congreso diciendo, en esta institución se votaron leyes que ampliaban los gastos, se festejó el default, les habló a los kirchneristas, habló de las ratas miserables, le está hablando a la política y les advirtió a los gobernadores que van a tener que reducir 60.000 millones de dólares. Hay que ver cómo reaccionan los gobernadores que dicen, nosotros ya no podemos más. Es decir, está demandando en un momento que quizás algunos creían que el ajuste estaba hecho, está diciendo, vamos a seguir ajustando los números fiscales. Jorge, mucho para preguntarte. Vamos a mostrar un corte más de Milei y también lo sumo a Fernando para este diálogo. Mirá.
Este proyecto de presupuesto que estamos presentando hoy aquí tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que, independientemente de qué ocurra con la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado. Este blindaje fiscal abre una nueva página en nuestra historia, hasta ahora desconocida. A partir de ahora, la Argentina será solvente, con la consecuente baja del riesgo país, de la tasa de interés y, en consecuencia, el aumento de la inversión, de la productividad, del salario real y, en definitiva, la caída de la pobreza y de la indigencia. Bueno, muchos títulos respecto de lo que viene. Hablabas del mercado, de nosotros somos el mercado y demás. ¿Qué le cree el mercado y qué no le cree al gobierno? Le cree el orden fiscal como es innegociable, dato innegociable. Digo, la explicación que da de no volver a caer en default, no apagar apagar la maquinita, que ya va a bajar la inflación. La parte la parte fiscal es lo que más le cree. Yo creo que la parte de que no le cree es la parte de los números de que la inflación va a bajar tanto, ¿sí? A 1 y pico, que van a entrar dólares de superávit comercial, y no hay señales de levantamiento del cepo, porque justamente eso me parece que ahí es donde no le cree. O sea, es parte del plan que está contando, le falta una pata. Le falta la pata de, bueno, ¿cómo vas a hacer para que no haya brecha cambiaria? Hasta que no haya brecha cambiaria cero, o sea, para la audiencia es que hoy seguimos teniendo multiplicidad de dólares. Y Argentina no funciona con multiplicidad, con muchos dólares. Un dólar blend, dólar importador. Hasta que no solucionen eso, es como que no le creen esta fantasía de salimos volando y vamos a crecer 5% por los próximos 5 años. Ahí tengo un punto para vos, Jorge, y ya te liberamos también, que es esto que veíamos lupeado en imagen, el beso y abrazo con la vicepresidenta. ¿Cómo está esa relación? Porque la verdad que es lo gestual. Cada vez que se ven, ya sea en el acto militar en su momento, ahora en el Congreso, son como gestos de mucho cariño. Después cuando uno lee la política dice que no hay una buena relación. ¿Cómo lo ves? Bueno, es interesante tu pregunta. Te diría que soy muy escéptico de que esa imagen sea genuina. Creo que la relación está en su peor momento. Ellos saben que están allí frente a las cámaras de una cadena nacional, lo están viendo en todo el país y entonces escenifican un poco un trato que no es el que tienen. Yo creo que, por ejemplo, creo más en la reconstrucción de la reunión del otro día con los senadores, a donde invitaron a Villarroel después de mucho tiempo de marginarla de todas las gestiones en relación al gobierno al Congreso. El jefe de gabinete Francos la llamó. Antes tuvo que hablar con Karina Milei para que un poco habilitara y supiera que iba a estar, pero se sentó ahí, no abrió la boca, estuvo muy incómoda y esa relación sigue muy tensa. En el Senado creen que la operan todo el día desde el gobierno. En el gobierno directamente dicen no solo que no coopera para sacar los proyectos, sino que la ven como reticente incluso a veces a de alguna manera buscarle la vuelta a las cosas. Por ejemplo, el otro día para postergar el tema del decreto sobre el tema de los gastos reservados de la CIDE. O sea, la relación está en muy mal momento. Hay una escenificación, obviamente, por una razón institucional. Preservan esa relación, pero no se traslada a la acción política. Jorge, muchas gracias. Buenas noches. Por favor, José, un gusto. Buenas noches. Le sumo en este caso a Sofía, Fernando, y después te pido, Cami, no sé si tuiteó o no el ministro de Economía, que me interesa ver si lo hizo o no, porque en base a eso sacamos alguna conclusión. Me pasa cuando vamos a la cafetería ahí abajo de La Nación en Vicente López, que un hombre que quiere mucho a Milei me dice, ¿y cuándo viene la dolarización, José? ¿Cuándo voy a cobrar en dólares? No está en el presupuesto. No hay nada de eso en el presupuesto. De eso no se dice nada. Y de vuelta, sigue siendo la duda en la política monetaria, cambiaria, de qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio, porque vemos un Banco Central que no tiene dólares y vemos un tipo de cambio que cada vez se hace más barato y sobre todo si no sucede lo que el gobierno quiere, que es que la inflación baje rápido. Si no baja tan rápido, se va a seguir haciendo más barato el tipo de cambio. Y si es barato, todo el mundo quiere comprar dólares, pero los dólares no están. Entonces eso sigue siendo la gran duda, me parece, Fernando, por ahora.
No, la respuesta ahí, el presupuesto te está diciendo la cosecha va a ser buena, van a recuperar los precios internacionales, lo cual eso es en medio de lo que no cree mucho el mercado. Porque ahí te está diciendo, el presupuesto te está diciendo nos van a sobrar dólares el año que viene, y es algo que todos sabemos que le faltan dólares, ¿sí? Porque no tiene reservas en el Banco Central, y el año que viene los dólares van a escasear más porque las importaciones, porque la actividad va a levantar. Y las importaciones van a subir, ¿sí? Y eso, el saldo comercial o los dólares que entran a la economía van a ser menores que este año. O sea, de alguna manera, acá hay alguna variable que no se está hablando, es quién te va a financiar esa falta de dólares el año que viene. Yo creo que ahí Cuvedú, San Cuvedú, el señor Fondo Monetario Internacional, es una apuesta no escrita. Acá hay algo que no es explicado. Bueno, uno lo explica, uno sabe, se da cuenta de qué es dónde hay inconsistencias y cómo se cubre el faltante. Y acá faltan 10.000 millones de dólares que posiblemente venga del RIPO, posiblemente vengan de inversiones, posiblemente venga del FMI, algo de organismos internacionales, pero... Dos datos me parecen muy curiosos de las prioridades que va a tener la gestión en el 2025. Ustedes saben, los programas más importantes de mayor gasto son jubilaciones, va a ser la tarjeta alimentar, por ejemplo, que va a tener un crecimiento. Pero en el ranking de los 10 programas con mayor prioridad presupuestaria, hay uno nuevo que sube al ranking del top 10, digamos. Es formulación y ejecución de políticas de transporte terrestre. Es decir, más allá de todos los gastos en jubilaciones, en tarjeta alimentar, en los subsidios económicos, sube como prioridad formulación y ejecución de políticas de transporte terrestre. Es una gran pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué es lo que está pensando el gobierno? No, le cambiaron el nombramiento, le cambiaron la nomenclatura de una partida que tienen habitualmente, que ahora la llaman así. Pasa del número 15 a número 10. Exacto. Pero ¿va a haber algo adicional, digamos, teniendo en cuenta que hay toda una revisión de la obra pública? ¿Va a haber algo adicional en eso? Lo que sabemos, y también, y te cierro con este datito, es que 50 programas se van a eliminar formalmente. El Estado Nacional va a pasar de tener 468 programas, los que se le aboca presupuesto, a 418. Así que se eliminan 50. ¿Tuiteó el ministro de Economía? No tuiteó. Todavía ¿Seguro? No. Segura, todavía no tuiteó. Breve tanda y les cuento por qué no tuiteó el ministro de Economía. Breve tanda, ya venimos.